Recording is on. Muy bien, ya está grabando. Perfecto, vamos a empezar. Bienvenidas, vamos incorporándonos a esta charla, a esta conferencia, a este debate entre las flores de Bach y la aromaterapia, que son dos disciplinas que se abrazan, que pueden ir juntas, que se pueden aplicar a los animales, a las personas. ¿Eh? Y para eso yo os hablaré de la terapia floral, de las flores de Bach, y Mónica, que es experta en la aromaterapia, también nos va a hablar junto con no solamente las esencias florales, sino también las flores de Bach, que la línea de actuación, ¿no? Para ahora, para estas fechas, para la verbena de San Juan, donde, como sabéis, ya se hicieron algunos vídeos aquí en ATUC, con protocolos, donde se aconsejaban protocolos protocolos de línea de actuación en las verbenas de San Juan, aplicables en las fallas, aplicables en fiestas pirotécnicas, aplicables también en partidos de fútbol, en finales y partidos trascendentes, que implica que chillen en el bar de abajo, gritos y demás, y el perro pues entra lo que llamamos en alerta y se le activa esta parte reptiliana donde dice, bueno, tengo que utilizar el ataque, la huida, me hago el muerto, me escondo, etcétera, etcétera. Muy bien, ya se explicaron algunos protocolos para la verbena de San Juan, sobre todo insonorizar la casa, dejar que el perrito se esconda allá donde él elige, y que pase horas allá, no hay ningún problema, dejándole cosas con nuestro olor, prendas y demás, y bueno, algunos protocolos que tenéis colgados en el canal de YouTube de ATUC. Después Mónica también, junto con Miriam, habló de todo de los aceites esenciales, ¿no? Esa charla no pude asistir y la he escuchado hoy, ¿no? Y ahora, cuando participe Mónica, pues bueno, nos explicarás, por favor, esto que ¿no? Me ha impresionado, ¿no? Qué bien, ¿no? Es decir, que el perro puede elegir, ¿no? Por la señal que hace y demás, el tipo de aceite esencial que puede irle bien como individuo. Recordar que la terapia floral, la aromaterapia y otras disciplinas, tenemos en primer lugar bien claro que cada individuo es diferente, todo, y que ahora la verbena de San Juan puede ir unas esencias florales o esencias de aromaterapia, aceites esenciales pueden ir, podemos tener allá en este pack, en este compendio, unas cuantas, pero tenemos un individuo delante, un individuo que a lo mejor es tímido, asustadizo, miedoso, que le irá bien unas aceites esenciales o unas flores determinadas. Podemos también tener un individuo delante protector, una raza protectora y demás, controlador, o uno demandante. Pues este demandante quizá necesitará, nos lo explicará Mónica, pero los aceites esenciales más correspondientes y demás, ¿no? Muy bien, pues nada, Mónica, gracias y a vosotras por vuestra participación. Gracias a Empezamos, ti. si os parece. ¿Qué pueden hacer? ¿Para qué? A nosotros nos gusta en terapia floral, cuando hablamos con personas, explicarles, preguntarles desde el para qué, no el por qué. Porque el por qué se va a una parte muy mental, donde el cliente se va a la parte mental, no lo ayudas. Y el para qué trabaja desde la parte más emocional. Ya es curioso con esta pregunta, pues ¿para qué? ¿Para qué crees, Mónica, que pueden ayudar, o para qué crees cómo pueden ayudar los aceites esenciales en estas fiestas pirotécnicas que se acercan ya mismo, la verbena de San Juan, y que ya empiezan a tirar petardos en algunas localidades? Venga, Mónica. Venga, ¿para qué? Ánimo, ¿para qué crees? Bueno, los aceites esenciales, luego tú también explicas, para quien no lo sepa, la diferencia, porque a mí me suelen preguntar si son esencias, Correcto. si son lo mismo esencias que aceites esenciales. Correcto. Y bueno, yo ahora explicaré pues para qué son los aceites esenciales, y creo que es importante que la gente también sepa la diferencia, ¿no? Entonces, los aceites esenciales son plantas destiladas, son destiladas con vapor de agua, y entonces se utiliza o la flor o la hoja o el tallo o las raíces. Por ejemplo, en la angélica se utilizan mucho las raíces,
la canela se utiliza más la corteza. Entonces, esta planta se destila con vapor de agua y cuando este vapor se enfría, se cae, se decanta en un recipiente y allí hay una parte que es acuosa, que sería como la homeopatía de los aceites esenciales, que es agua con un muy poquito tanto por ciento de aceite esencial y le llamamos hidrolato. Y luego hay una parte muy chiquitina que tiene textura de aceite, pero es volátil como el alcohol, sería una explicación así rápida, que son los aceites esenciales. Entonces es la planta súper concentrada en todas sus propiedades. Es importante, por eso, que el aceite esencial contenga todos los componentes de lo que se ha destilado, porque a veces hay marcas comerciales que para hacerlo más agradable al humano, pues quitan una parte que puede ser más amarga o más astringente o una punta de olor picante y entonces como no es completo no hace el mismo efecto, incluso muchas veces ni los cogen. Entre una marca y otra el perro cambia, ¿no?, su elección. Entonces, bueno, esto por un lado lo que son los aceites. El para qué pueden servir, pues realmente no solo sirven para la noche de San Juan, sino que creo que es muy importante remarcar que la noche de San Juan ya es como la apoteosis zombie, que digo yo, pero en realidad todos los días que hay antes, que ya empiezan los primeros petardos hasta esa semana, que ya es más loca, ¿no?, que tenemos petardos que no podemos anticipar si los tiran por la mañana, mediodía o cuándo, el perro va sumando adrenalina y cortisol. Esto tiene un nombre que se llama stress triggering y que es que no le da tiempo al organismo a desintoxicarse, con lo cual va sumando y al igual que las personas, nosotros cuando estamos estresados, pues tenemos peor gestión emocional. Nos enfadamos antes, lloramos antes, reaccionamos antes, ¿vale? También nos cuesta más entender, nos cuesta más procesar la información y esto le pasa a los perros también. Entonces, claro, cuando sumamos tanto peligro durante tantos días, la noche de San Juan el perro ya está con los cables fundidos muchas veces, ¿no? Depende del perro, a veces tiene más tolerancia y ese día es el que realmente lo pasa peor, pero la mayoría ya lo pasan mal los días de antes. Entonces, los aceites esenciales lo que ayudan es a ir ofreciéndole ese reset cuando se le ofrecen en casa, en momentos de calma, que el perro no tenga que estar pendiente de peligros y pueda conectar con esa parte más inconsciente de su instinto y es él el que escoge los aceites esenciales. Entonces, yo puedo decir, pues la violeta, el absoluto de violeta es para la hipersensibilidad a ruidos y anticipación a cosas negativas. Sí, es así. Hay muchísimos perros que no solo los cogen para la noche de San Juan y para esos días, sino también pues para cuando va a haber tormentas, que ya hay un cambio de densidad en el aire y el perro anticipa y ya empieza a ponerse nervioso, o cuando nos ven con las maletas o que vamos a hacer. Por ejemplo, este aceite esencial sirve para esto, pero no sirve a todos los perros. Por ejemplo, hay otros perros que necesitan otro tipo de aceites que sería más de seguridad, como la rosa damascena o el palo de Jo, que es para inseguridades. Hay otros que son para el pánico y el shock. Entonces, cada perro va escogiendo. Yo, la primera noche de San Juan, que pasé con mi perro Polo, que lo traje de la Galicia, de un pueblo muy chiquitín, y me fui a vivir a la calle Verde, allí en medio de Gracia. Y bueno, pues el pobre empezó pues con estereotipias, a lamerse los testículos, que se los dejó ensangrentados, a babear, con los ojos también llenos de venitas, a respirar así. Y claro, ya podía yo poner ruido blanco, cerrarlo todo. Bueno, el perro estaba muy desbordado. Además, pues esto, tenía 10 años y para él pues se sobrepasó mucho más, ¿no? A partir de allí, claro, empecé a buscar herramientas para que el siguiente año no nos pasara esto y conocí la psicoaromaterapia y consiguió él, a través de los aceites que yo ya sabía que a él le daban seguridad,
tengo hasta una foto de la emoción que me causó porque él se puso directamente su nariz encima del aceite, o sea, normalmente hay una distancia, ¿no? Para que el perro no se hiperestimule con la intensidad de los aceites, pues él puso su nariz encima y se le veía la cara de preocupado con los ojos así, pero no estaba desbordado. Entonces, claro, ya a raíz de allí, pues empecé a profundizar muchísimo más y me ha ayudado mucho pues en el tema de la educación canina, ¿no? Acompañar a los perros no solo desde el entorno, sino entender y darles voz para saber qué emociones que están transitando y cuál es su prioridad. Entonces, pues puede ser que la noche de San Juan pues le ofrezcamos un aceite esencial y a lo mejor el perro tiene dolor y no quiere, está más estresado porque el dolor estresa más y a lo mejor su prioridad es el dolor en ese momento. O está más inseguro y más vulnerable porque tiene dolor. Entonces, los aceites esenciales son muy buena herramienta para que el perro nos diga qué le está ocurriendo y poderlo acompañar. En mi casa, por ejemplo, es a la que el perro lloriquea un poquito, le pasa algo, le veo que está raro y ya empiezo como, venga, por aquí o por aquí. ¿Es digestivo? ¿Es miedo? ¿Te duele algo? Y ya con eso es como, vale, le pasa esto. Bien. Entonces, bueno, para la noche de San Juan hay muchísimos perros que les funcionan muy bien, que se quedan muy tranquilos, incluso se duermen. Hay otros que si no tienen un trabajo previo, pues los aceites en ese momento pues ni los ven. Pero la mayoría les acaban haciendo efecto, algunos más rápido y otros más lento, pero les acaban haciendo efecto. Y acaban Por lo tanto, Mónica, perdona que te interrumpa, es importante entonces un tratamiento preventivo, ¿no? Decir, oye, Sí, recomiendo. que empezar a preparar al perro, ¿no? No esperéis Exacto. el día 20, 18, que ya empiezan a tirar petardos, el 22, ¿no? Ujú. Sí, también porque la primera sesión muchas veces el perro, depende incluso de lo inseguro que sea y lo dependiente que sea de su mano, no sabe qué tiene que hacer con eso. Y en lugar de conectar, está esperando como la validación o el me tengo que preocupar. Entonces, cuando ya ve que está todo bien, conecta con los aceites. Y muchas veces, depende del estrés que tenga en el entorno, pues primero escoge aceites para reducir este estrés y luego podemos llegar al origen de los miedos. Entonces, bueno, si ya está en los miedos, pues también escogen aceites, suelen ser más para la seguridad o para la hipersensibilidad a ruidos. Y bueno, pues esto es importante empezar antes para ir pudiendo trabajar estas capas, que el perro ya conozca los aceites y que enseguida que los ve, la mayoría de perros, casi todos, es como, vale, tengo aquí mi rescate, ¿no? Como, Muy bien. Y de las diversas maneras de que pueda escoger una esencia. el lenguaje del perro es muy interesante porque van desde las sutilezas hasta cosas muy evidentes, ¿no? Como cuando no quiero un aceite, pues a veces, por ejemplo, mi perra que está muy acostumbrada a que la escuche o perros que no se encuentran bien o bueno, lo más sutil es cuando no quieren un aceite hacer y este ya es un no. Cuando no se les escucha mucho, depende de si un aceite es muy fuerte o se les ha acercado mucho, ¿no? Porque tenemos tendencia a hacer lo mismo que nosotros y el perro, sabéis que tiene un olfato pues muchas veces, como 50 veces más avanzado que el nuestro, ¿no? Y hay que ponérselos bastante lejos. Y pues la siguiente señal, el siguiente lenguaje sería girar la cabeza, esto ya es un no. También, pues esto, levantarse e irse o girar el cuerpo. A veces también cuando giran el cuerpo es porque el aceite les resulta muy intenso y están girando el cuerpo, pero les llegan las moléculas olfativas y ves que el perro, aunque esté de espaldas, está respirando y va relajándose. Entonces, el lenguaje más evidente de que sí escogen un aceite esencial es cuando el perro se queda como en trance mirando el aceite, empieza a suspirar, a hacer así, porque
ellos en el paladar tienen el órgano vomeronasal, a este no lo he dicho, y el órgano vomeronasal conecta con el sistema límbico. Entonces, cuando el perro por la nariz respira y huele, pero por el paladar también coge estas moléculas y cuando hacen así, pues conectan con ese instinto y allí saben si lo necesitan o no. Entonces, pues otro gesto que también hacen es, a veces se chupan la trufa como para humedecer y recibir más olor, bostezan, se duermen delante del aceite. Y además sabes qué es el aceite porque al principio cuando hay personas que dicen, esto lo está haciendo porque está relajado o lo está haciendo porque no sé qué, y ves que mueves el aceite 1 metro y el perro gira la cabeza y sigue haciendo lo mismo enfocado al aceite, ¿no? Entonces, como sí. Incluso he llegado a tener perros que se ponen boca arriba de lo relajados que están y empiezan como a soltar tensión por las patitas, ¿no? Y los ves como que van suspirando y bueno, pues la verdad es muy bonito de ver porque ves que el perro está hablando, o sea, te está comunicando una información. Y muchas veces, pues esto, preguntan, miran a la persona. Es importante que nosotros también sepamos contestar, ¿no? Cuando el perro nos pregunta, muchas veces la gente lo que hace enseguida es empezar a hablar. Y el perro entonces tiene que interpretar tu postura corporal, tus palabras, tu tono y tu energía. Entonces es como mucha información. En cambio, pues si te mira el perro y tú solo haces un parpadeo, que ya son unas señales de calma, o haces un poquito así y lo vuelves a mirar, en lenguaje canino, que si os fijáis cuando saquéis a vuestros perros, también hacen esto, el lenguaje canino es decirle, está todo bien. Entonces, pues bueno, cuando te empiezas a comunicar con tu perro en este nivel, lo ves de otra manera, ¿no? No es, lo ves como individuo, ¿no? Y la gente muchas veces se da cuenta que como que no tienen un hijo tonto, que tienen que decidir todo por él, sino que el perro tiene su propio criterio y su propia capacidad de decisión, ¿no? Entonces, pues esto es lo bonito. Y, pues, y para San Juan, en este caso, pues puede ayudar mucho, no solo para esta noche, sino todos los días de antes. También es importante saber que el perro tiene un límite de exposición, que no se pueden poner los aceites esenciales en un vaporizador o en un nebulizador, sobre todo si cerramos las ventanas, si no tiene opción de moverse de habitación, o hay perros que se pueden mover de habitación, pero tienen mucha dependencia o son muy controladores y están donde nosotros estamos. Entonces, si ponemos un vaporizador en una habitación que estamos nosotros y el perro pues no se va a mover, pues puede causar efectos secundarios, como pues bueno, como al final los aceites esenciales, aunque van al sistema límbico, pero a nivel físico, también estas moléculas van a los pulmones, de los pulmones van al hígado y al torrente sanguíneo. Entonces, al final es una planta también, no se la están ingiriendo, pero es por otra vía. Lo mismo que por la piel, que si el perro no ha escogido los aceites esenciales, es muy agresivo y muy invasivo ponerles un olor que no han escogido, ¿no? O que no pueden quitárselo. Yo a veces lo comparo como ponerse un perfume muy fuerte o un perfume de esos de abuela y tenerlo que llevar todo el día y que no te lo puedes quitar, ¿no? O bueno, no sé, una comparativa así. También, aunque lo haya escogido el perro, esa posibilidad de poderse ir es porque puede entrar en catarsis, puede hacer un efecto contrario y entonces, pues en lugar de relajar, lo que va a hacer es estresar, angustiar y pasar de rosca. Entonces, siempre, aunque sea la lavanda, que la lavanda relaja, no a todos los perros, pero en la mayoría sí, aunque sea la lavanda, siempre, siempre hay que dar la opción, pues esto, al perro a poderse mover. Y además ponérselos a distancia, o sea, no a medio metro, sino como mínimo a 1 metro de distancia. Muy Y bien. bueno, Me yo imagino. creo que ha sido
mi, mi parte. Muy bien. Aceites esenciales que puedan ayudar para estos días, pues he comentado el absoluto de violeta, para la hipersensibilidad a ruidos, anticipación a cosas negativas, también en perros que tienen dolor y no lo muestran, a veces porque están protegiendo a la persona y no se quieren mostrar vulnerables, pero bueno, esto ya es más así. Para los ruidos sería el absoluto de violeta. También el absoluto de rosa damascena es uno de los que más seguridad da, nutre como una madre y ancla a tierra. Palo de jo sería otro. Este es como tipo una flor muy fresca y es también para las inseguridades. Y perros que tienen inseguridades relacionadas con la infancia. Y a veces para momentos así como de shock, que el perro, o sea, lo utilizo en muchas ocasiones, no solo también, o sea, no solo para esta noche, dijéramos, sino en momentos que el perro pues ha pasado algo en la calle y viene pasado de rosca, o que, no sé, en casa ha habido gente, o cuando mi perro tenía demencia y por las noches se despertaba así, pues sacaba hierbabuena y lavanda. Y entonces la hierbabuena es como un jarro de agua fresca que hace... despeja, ayuda a bajar, es como un ey, y con la lavanda se complementan muy bien. Entonces estos dos son como los básicos que cuando pasa algo enseguida los saco, ¿no? Pero luego ya voy profundizando. Y ya el resto, pues hay muchos para miedos. Teníamos la Angélica, que es para miedos originados por destetes prematuros, estos perros que van a ser pues toda la vida más inseguros. Bueno, al final es que hay muchísimos aceites, el tema es que lo escoja el perro, ¿no? Y yo recomiendo pues esto, hacer alguna sesión como mínimo pues para testar al perro, porque para las inseguridades hay perros que escogen aceites más florales o más terrosos o más calientes como el tulsi o la canela. Entonces, claro, una persona que no se dedica a esto no va a comprar 80 aceites porque, bueno, se puede, ¿no? Pero, y ya lo que hago pues es hago una entrevista personal a la persona por teléfono, envío los aceites esenciales como 20 o 25 y hacemos una sesión online en la que voy guiando cómo mostrar los aceites y aunque estoy ahora explicando el lenguaje, cuando las personas están en la sesión a veces se despistan o ¿ha pasado esto? No lo veo claro. Y es muy bonito cuando las personas pues ves que están como, ostras, sí, ha dicho esto, es verdad, como aprenden a comunicarse y a hacer ellas este botiquín natural para acompañar al perro. Entonces, claro, ya no es solo que yo lo haga, sino que son ellas que lo aprenden a hacer y ya les sirve para, pues esto, para el día a día, ¿no? Para muchas otras ocasiones. Y esta es mi parte. No sé si hay alguna pregunta más. Si alguien tiene alguna duda. Tú, Enric, no sé si... Sí, es curioso porque ahora hablabas de Angélica, ¿no? Y en la terapia floral, pero no de Bach, en California, que también se pueden hacer preparados juntos, terapia floral de otros sistemas, pueden hacerse un preparado tranquilamente de ambos sistemas, el sistema de California. Y en el sistema de California, a veces añadimos a Angélica al de Bach y es diferente, pero es curioso que ibas nombrando flores que en otros sistemas también están, aunque sea, Sí. aunque como muchos sabréis, una cosa es terapia vibracional, ¿no? Y la otra, pues los aceites, hay principios activos y demás, pero bueno, juntos pueden hacer gran cosa, ¿no? Pero es Por curioso que hay supuesto. algunas, ¿no? Lavanda aquí, allá, que algunos hasta coinciden en la línea de actuación para ese ser vivo, ¿no? O sea, persona o animal. Y el Angélica es para la angustia. En California, la angustia Mira.
Angélica son esos momentos durísimos que hemos podido pasar en un duelo cuando se nos ha ido alguien, ¿no? Un ser querido, un animal, y pensamos, estamos en un estado límite donde pensamos estamos dejados de la mano de Dios, que se ha acabado, ¿no? Que ya no hay nadie que vele por mí, ¿no? Esos son esos estados tan duros, ¿no? Esa es la Angélica en la flor de California, ¿no? Ibas nombrando esencias y yo iba Bueno, al final lo que dices de esta Angélica es para esta sensación de desamparo, Ujú, ¿no? bien, Que en este caso sería igual, en los dos. ujú, Quizás en flores de California pues se enfoca un poco más de una manera, pero creo que la emoción de base sería el desamparo, ¿no? En ambas. sí, correcto, sí, sí. Bueno, en la terapia floral ya muchas de vosotras seguramente que habréis utilizado las flores para vosotras o para vuestros animales. Están enmarcadas dentro de lo que conocemos la terapia vibracional, es decir, el doctor Bach en 1936, ya cuando finalizó su sistema, lo finalizó con 38 esencias florales, pero que a diferencia de los aceites esenciales, si viene un laboratorio y, y testa cada esencia floral, a, a no ser que ese laboratorio tenga aparatología para ver los patrones periódicos de vibración, lo que va a ver es la parte del brandy, la parte de donde se conservan las tinturas de las esencias, porque la parte vibracional de cada flor, pues bueno, a pesar de que ahora están saliendo diferentes aparatos de medición para medir aura, para medir patrones de vibración periódica, pues poco a poco, ¿no?, se está investigando, pero lo que está marcada la terapia floral es lo que vio Bach, es que en esa especie vegetal, una especie vegetal cortando unos pétalos y depositándolos encima del agua durante varias horas expuestos al sol, o otras especies hirviéndolas, ese líquido que queda mmm, contiene una alta concentración de vibración que Bach empezó a investigar y a asociarlo a cada una a diferentes emociones, estados y demás que puede sufrir un ser vivo, una planta, un animal, una persona, un mamífero humano, un mamífero animal. Es decir, un animal miedoso vibra a una determinada frecuencia cuando tiene mucho miedo, cuando tiene pánico o fobia, vibra a una frecuencia más alta, cuando es inseguro también, cuando es dependiente, cuando es protector, cuando vibra a frecuencias diferentes. Y lo que intenta la flor de Bach es contrarrestar y equilibrar esa frecuencia. Explicado así de manera rápida, el diapasón haría de flor de Bach y el instrumento mal afinado sería el animal o la persona que está en desequilibrio o sufriendo o en un estado determinado. También trabajamos patrones, tipologías de comportamiento. La persona que manipula, la persona que, que- es muy miedosa, donde tiene su sistema de creencias, pues es que en mi zona de seguridad estoy bien y no voy aquí porque me verán, y bueno, la terapia floral, estas 38 flores están destinadas a trabajar diferentes estados emocionales y comportamientos. Por aquí también había el chat, vamos a ver, que preguntaban, abrir chat. Vale, este tema me interesa porque voy a adoptar un perro y quiero ayudarle para que la adaptación al cambio sea lo más llevadera posible para él. Sí, es una muy buena pregunta que abre este debate que antes ha anunciado Mónica y que yo también recalco mucho. ¿Por qué? Porque cada individuo tiene una manera diferente a adaptarse. En este caso, quizás es un perro que se vaya a adaptar fácilmente, o quizás es un perro a lo mejor dependiente que le pueda costar más, o un perro que su dependencia lo puede llevar a la ansiedad por separación. Entonces, claro, cada individuo es un mundo, sea mamífero, animal o persona. Entonces,
lo que yo te sugiero es que si investigas, si antes de que entre el perro en el domicilio, en casa, el tipo de temperamento, cómo es, pues que en la protectora de donde venga la procedencia te puedan decir, es dependiente, pues es. Entonces, hacer un tratamiento preventivo a través de la aromaterapia o también las flores para que su entrada sea más adaptativa. Pero claro, ahora avanzar a unas flores, sí nos podemos, ahora Mónica, que si quiere hablar de la aromaterapia en procesos adaptativos, pero con flores, claro que sí. Hay, pues walnut, el nogal, una flor de adaptación, y allá ya tenemos una flor patrón para este caso. Pero claro, después es un individuo que, ¿no?, como especie, que entra en un domicilio que a partir de aquí no sabemos nada más qué va a hacer. Si nos gustaría a todos los que estamos aquí y a ti que vas a adoptarlo, que cuando me vaya, pues se quede tranquilito en el sofá. Pero pueden pasar cosas y esas cosas son las que se han de trabajar con flores o aromaterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Protocolos de educación canina dependiendo si se presenta un problema de conducta o no. Pero que, al menos respondiendo a tu pregunta, en un animal que va a entrar en una casa necesitamos saber cómo va a responder, y si nos podemos avanzar, repito, preguntando de dónde va a venir el animal, qué están viendo, si pueden verlo, en cuanto a, pues es dependiente, o es un cachorrito, Entonces, en edad temprana ya nos vamos a ir a otras esencias, ¿no? No sé tú, Mónica, si también existen en aromaterapia Sí. esencias adaptativas. Bueno, como al final es el perro el que escoge, en este caso, cuando llegan a un hogar, la mayoría de veces son o para escogen aceites esenciales para el estrés, o para la sensación de no controlar su vida, de estar en un, pues como el cedro, por ejemplo, resinas que enraizan mucho, que dan sensación de hogar, eh, o la rosa también, que en este caso daría seguridad. Todos los que son o como una madre o como un padre, al final son como un poco este tipo de aceites que tiran por una línea o por la otra, pero suelen escoger. Yo creo que en este caso tú puedes trabajar como desde abajo todo lo que está causando estas consecuencias, y en cambio desde los aceites, a mí, hasta que me deja llegar al origen de, pues esto, el destete prematuro, quizás al principio me va a coger pues para pensamientos recurrentes o dispersión mental o ansiedad. Y una vez esto, el perro lo haya empezado a tratar, haya empezado a bajar, quizás pues me permita mostrar pues el origen pues de sus miedos, ¿no? Pues esto, si es un destete prematuro, una mala asociación, un trauma o qué le ha pasado, ¿no? Entonces yo creo que aquí nos podemos como complementar bastante bien, ¿no? Sí, muy bien. Luego también Natalia ha preguntado que si las ferormonas que se enchufan son naturales. No son naturales. De hecho, antes de empezar con la aromaterapia, las había comprado en todos los formatos, en spray, en enchufables, y no son naturales. Eh, y no me funcionó con ningún perro. No sé si a alguien le ha funcionado, pero los clientes que yo he tenido y en mis perros no me funcionó. Y después dice, ¿cuánto tiempo máximo puede estar el perro oliendo el aceite? Pues es el perro el que los coge. O sea, yo pongo el aceite, pues esto, a 1 metro de distancia, y a veces a más, ¿eh? He llegado a hacer casi desde un rellano una sesión a un perro que estaba en el salón de su casa, muy reactivo y que no... igualmente el perro reaccionar, ¿eh? O sea, imagínate hasta qué nivel de distancia el perro lo acoge, ¿no? Lo escoge el aceite. Entonces, el tema es que el perro se pueda apartar. Entonces, cuando un perro gira la cabeza o hace así, pero claro, esta señal es tan rápida que tienes que estar
mirándolo mucho y a veces se preocupan si les estamos mirando tan encima. Entonces, pues hay perros que están unos segundos, por ejemplo, los cachorros que son como más dispersos y es como pum, pum, lo huelen y se van y ya está, esa es toda su conexión y luego hay que irles mostrando varias veces a lo largo del día, o perros que son muy miedosos y que no han estado en contacto con humanos, también les preocupan los humanos, las intenciones, entonces a veces hacen un como, vale, lo vuelo y me voy, y otras veces hay perros que se quedan rato y rato y rato, y te puedo decir a lo mejor media hora o más. Ujú. Pero claro, al final es esto, es el perro el que los coge y a veces ya se queda dormido delante del aceite esencial. Entonces, claro, ya ahí sí que ya lo puedes quitar y ya está. Natalia también respondiendo, Natalia, sobre la adopción, que ahora va a adoptar aparte del nogal, del walnut, que facilita la adaptación, y la protección tiene doble función. La esencia nogal, walnut de Bach, por un lado nos permite adaptarnos a esta nueva situación, como es el caso del cachorro que va a entrar en un domicilio, y por otro lado protegernos en cuanto a de las cargas que puede haber de nervios del entorno, en el caso de animales y demás. Pero bueno, también si no sabemos nada del perrito que va a entrar, también junto al walnut podemos añadir el famoso rescate. Yo le llamo famoso porque, así con un poquito de, perdonarme, de ironía de- porque se utiliza mucho por desconocimiento y rescate para todo. Y el rescate Sí. es una fórmula, como no conozco las flores, le doy rescate, ¿no? Y estamos viendo que se está abusando mucho. Y el rescate es una fórmula estabilizadora. Para un momento, para una situación puntual de emergencia, pero ya está. Pero después hay que trabajar al individuo en sí, la situación también, ¿no? Con otras flores que nos pueden aportar, nos dan más apertura. Y el rescate, pues a ver, oye, a mí no me han hecho nada las flores que he tomado rescate, ¿no? Y tal, pues no, es que hay mucho más que el rescate ahí, ¿no? Y hay personas a lo mejor que no conocen las flores por desconocimiento y dan rescate. Pero en el caso de Natalia, de la adopción, futura adopción, inminente adopción, pues rescate y walnut sería una buena idea. Si no sabemos, repito, más cosas. Y a partir de ahí, cuando entre el cachorro en casa, ver su comportamiento y demás. Y bueno, un cachorro puede ser miedoso o no, un cachorro puede ser, como digo yo, un verben. El verben es el entusiasta, el que quiere comprobar y el que quiere, bueno, tenemos allá en casa un animalito que tiene un carácter a lo mejor fuerte y juega mucho y va, bueno, pues va a depender, ¿eh? Las tipologías también. Vamos al chat. Desde cachorro ya se pueden aplicar terapias. Tengo un caniche de 4 meses y medio, pesa 4,5 kilos, tiene estrés, miedos. Sí, desde al menos en el caso de la terapia floral, ahora Mónica nos dirá, pero en el caso de la terapia floral, desde cachorros, embarazadas, gente gente de avanzada edad, son compatibles y con medicación también, son compatibles con otras disciplinas de trabajo, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Lo único que digo yo, no es el caso del cachorro, pero lo único que digo y que advierto a los alumnos cada curso, que la terapia floral es inocua, no hay efectos secundarios, pueden tomarlas todas las personas, animales, mujeres embarazadas y demás, pero sí que hablo muchas veces de, entre comillas, efectos secundarios. Efectos secundarios me refiero a que en un proceso terapéutico durante la toma de flores de Bach, como si se tratase de una cebolla, de las capas de la cebolla, a veces salen cosas. Detrás de una persona tímida o un animal tímido, asustadizo, puede salir después un carácter que es la flor de Bach, lo que hace es catalizar, poner de manifiesto emociones que estaban escondidas, que eso es muy bueno, es importante. ¿Por qué? Porque si no va minando por dentro, ¿no? Entonces puede venir una persona a lo mejor con miedo, le das flores de Bach
y te llama y te puede decir, Enric, con el miedo he ido mejorando y tal, pero es que ahora tengo muy mal humor. Me preguntan la hora y le digo a la persona que se compre un reloj, que no vale tan caro, que tiene que ir molestando a los demás, ¿no? Y estamos por buen camino, están saliendo cosas, ¿no? Y ahí es cuando alguien que no controle las terapias florales diga, uy, ¿qué hacemos ahora con esta persona, no? Pues seguir su proceso terapéutico en las siguientes sesiones. Con animales no pasa tanto con personas, pero a veces es eso. No es un efecto secundario, pero se ha de saber que durante el proceso terapéutico de la toma de esencias florales pueden salir otros estados que se han de trabajar. Y entonces yo me pongo las manos en la cabeza cuando a veces veo que me comentan que hay buscadores en internet para que pones y te dicen las flores para el perro y demás. Digo, madre mía, entonces, ¿qué pasará después cuando salgan estos estados secundarios, ¿no? ¿Quién te va a apoyar en terapia, ¿no? Entonces eso es lo único que yo aconsejo a clientes, aconsejo a los alumnos, decir, bueno, es un proceso terapéutico, no estamos tomando únicamente el rescate, estamos en un proceso que puede durar 1 mes, 2 meses, 3 meses o 4 y salen cosas, ¿no? Y en los cachorros, tranquila, puedes darle flores y sin ningún problema, pero como efecto secundario, entre comillas, digo, pues bueno, que a veces salen cosas y ha de estar el terapeuta acompañando estas cosas que salen. Estas cosas se les llama emociones primarias, secundarias, estados secundarios. Pues ahora sale intolerancia cuando un animal no lo manifestaba y ahora sale la intolerancia. Pues adelante, añadir la flor para gestionar la intolerancia, que es el ayedo, ¿no? El vich, el ayedo, el fach, ¿no? Esta es la esencia que gestiona, esta es la esencia principal para los gatos, ahora que ha salido, ¿no? El gato se mueve en el eje tolerancia-intolerancia y esa es su flor, de los gatos, ¿no? El ayedo, el fach, en catalán, en inglés, porque las flores se muestran en inglés, en la mayoría de las cosas, el vich con 2 es, ¿no? B de Barcelona, E-E-C-H, la flor de los gatos, la flor que gestiona la intolerancia en los mamíferos. Muy bien. Entonces, tú, Mónica, en cachorros también no hay ningún problema, ¿no? Sí, en cachorros también. Sí que es cierto que la capacidad de concentración es menor, depende del cachorro, pero entonces lo que sirve es como estimulación mental, les ayuda a mantener el foco y sobre todo pues esto para trabajar las cosas que van saliendo, ¿no? Pues ahora se ha asustado. También cuando son cachorros van pasando por etapas que yo, si volviera a tener un cachorro, bueno, al menos me hubiera gustado saber lo que sé ahora o que alguien me explicara lo importante que es para el resto de su vida conocer las etapas del cachorro para poderlo acompañar, ¿no? Entonces, desde la etapa que trabaja en la boca, la etapa que necesitan más apego o más piel con piel, o la etapa que empiezan a descubrir el mundo y no siempre, por ejemplo, cuando llega un cachorro a una casa tiene la capacidad de propiocepción y de entender el espacio. Al principio, cuando llega un cachorro, por ejemplo, tiene que estar solo en una habitación porque no es demasiado a nivel neuronal poder procesar todas esas habitaciones. Lo mismo que al salir a la calle, que hay gente que expone al cachorro 1 hora de paseo y esto para procesar la información es mucho más complicado, el perro se desborda y además a la hora de entender lo que está pasando, el perro no lo entiende igual. Y luego el perro llega pasadísimo de rosca a casa y se hace pipí en casa y la gente no lo entiende. Y es porque el perro no se ha relajado en la calle, se ha pasado de rosca y cuando se relaja, que es cuando está en casa, es cuando hace pipí. Entonces, igual que esto, con los aceites esenciales, se van acompañando pues estos estados, ¿no? La mayoría de perros destete prematuro, porque muy pocos perros los apartan de su madre a los 4 meses. Normalmente es antes. Entonces, hay una parte que se han perdido, ¿no? Allí pues como los humanos, cuando una persona se siente segura, cuando tiene una buena infancia, es una persona que se desarrolla
está más enfocada en disfrutar de la vida, en disfrutar de lo que está aprendiendo, en aprender, en entender. En cambio, una persona que crece en un hogar pues más desestructurado o que hay peligros o que sí, bueno, pues que hay mucho estrés o que hay alguna carencia, esa persona pues está más por la supervivencia que por el aprendizaje. Y a los perros pues les pasa lo mismo, ¿no? Entonces, el poder acompañar estas necesidades de nutrirse de madre, de las inseguridades, este desbordamiento que a veces el perro de repente empieza a correr como un loco para arriba y para abajo, o empieza a descubrir que ladrando me mandan callar, aunque sea mal, me están haciendo caso, o ladrando me dicen cosas bonitas y vamos reforzando cosas, ¿no? Entonces, es no solo desde la educación canina, sino también desde los aceites esenciales podemos ayudar pues a la parte emocional. Ujú. Pero también es muy importante poderse asesorar, ¿no? Es como si tuvieras un diamante en bruto y que tú lo estás tallando y si no eres consciente de lo que estás haciendo, pues luego hay muchas personas que a partir del año o incluso de los 2 años te dicen, si mi perro antes no tenía miedo, si esto no le pasaba esto, si esto, y sí que estaba pasando. Lo único que no tenía la fuerza para poderlo comunicar o no confiaba en él lo suficiente como para poderlo expresar, pero cuando te asesoras, cuando te das cuenta de qué cosas hay ahí debajo, lo que estás comentando, y qué cosas hay que poder acompañar y poder trabajar, ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno, también desde los aceites esenciales y la educación canina se pueden hacer cosas. Y eso es muy compatible con lo que estás diciendo, ¿no? A nivel vibracional, tú puedes ir equilibrando pues esa parte interna, esas emociones de, pues todo el historial que ya sabes, de cómo se comporta, de qué es lo que hay detrás. Y desde la educación canina trabajamos el entorno, el vínculo con la persona, esta comunicación que a veces no se entiende. Y con los aceites esenciales es el perro que dice, hey, ahora me está pasando esto, ahora necesito esto. Entonces son 3 cosas que creo que son un pack muy importante. Ese taburete que tiene varias patas y se puede Ujú. para que se sostenga, Sí. ¿no? Y vaya bien. Se me olvidaba, Natalia, Chestnut Bat, te la pongo en el chat. Acabo de enviar Chestnut, el nombre de una flor que tiene que ver con la asimilación y el aprendizaje. Es una flor que damos en cachorros. La flor de los cachorros es el Chestnut Bat. ¿De acuerdo? Y que últimamente está yendo bien, nos está yendo muy bien a estos animales que en principio yo pensaba que como son tan inteligentes tipo Border Collie no la necesitaban, pero que en sus procesos de educación canina y demás, esta flor de Bach les da un empujoncito para trabajar más los comandos de educación canina o situaciones del propietario que trabaje con algún comando de educación canina, protocolo, lo aprenden más rápido. Chestnut Bat es muy importante, ¿eh? Y después también os quería comentar que como queda poco, son para San Juan, para la verbena San Juan, estamos a 16, ya es el 23, pues quizás algunas os preguntáis, ostras, ¿y me va a dar tiempo a utilizar los aceites esenciales o las flores de Bach? Bueno, en mi caso, en la terapia floral, siempre es mejor empezar 10 días, 15 días antes e ir preparando el animal. ¿Mm? Es lo mismo que nosotros. Si vamos a quirófano, si vamos a volar, si vamos a pasar por una situación de estrés, nos avanzamos al día del shock, del impacto, del bioshock que hablamos, y ya nos preparamos, ¿no? Pero si en cambio alguien descubre el día 22 o el día 21 los aceites esenciales o en mi caso la terapia floral, las flores de Bach, lo que se dice es que aumente el número de veces, la frecuencia. En lugar de darle estas 4 gotas en un poquito de pateo o directamente si se deja, esas 4 gotas que succionamos de un botellín con el preparado floral, que le damos 4 gotas unas 6 veces al día, pues si ya se están escuchando petardos y empezamos ahora un tratamiento, pues ya aumentar la frecuencia.
a 8 o 9 veces al día, y la verbena de San Juan, que la exposición es ya, los umbrales ya de estrés están muy altos porque la exposición de petardos es continua. Si hace falta cada 10 minutos, un cuarto de hora darle las gotas. Aumentamos el número de veces. Lo mismo ocurre cuando nosotros, si no tenemos nos da mucho miedo nos da miedo volar, que por cierto hago spoiler, ¿eh? Si tenéis miedo a volar, podéis poner en YouTube miedo a volar y flores de Bach. Ya os saldrá una fórmula para que os la toquéis, venga, antes de volar. Que hay un tal Enrico Medes que dice por ahí tonterías en la clase, ese soy yo. Pues aumentar la frecuencia, el número de veces al día, las 4 gotas. No las gotas. Las gotas siempre son 4. Se las tiráis directamente, succionáis de la cánula y tiráis las 4 gotitas directamente, 4 gotas por el lateral. Pero, o en un poquito de paté, la ponéis en el paté con las 4 gotas, algo que le guste mucho, ¿no? Y le introducís ahí las 4 gotas. Pero si ya nos viene encima San Juan y ahora queréis tomar los aceites esenciales o las flores de Bach, al menos en flores de Bach, pues se ha de aumentar la frecuencia. No sé, Mónica, en tu caso, con las aceites esenciales. Sí, también. También, a ver, yo recomiendo con los aceites cuando empiezan a ofrecérselos, claro, si es un proceso, pues esto, que empezamos unos días antes o unas semanas antes, ofrecérselos mínimo 1 o 2 veces al día. Luego ya cuando empiezan pues ya todo el estrés ya más intenso, podérselo ofrecer. Claro, también el tema es que la persona tiene que estar sentada al lado del perro y no es dejo el aceite y me voy, sino que tienes que estar presente. Entonces, pues las veces que se pueda hacer. Perfecto. Preguntan también, gracias Mónica, preguntan por aquí si no existe riesgo, gracias por esta pregunta, de sobredosificación de las esencias. No. Recordar que es terapia vibracional, no son principios activos, no hay ningún problema por sobredosificación. Imaginar que en la verbena de San Juan esas 4 gotas se dan desde la mañana o mediodía hasta altas horas de la madrugada, estamos dándole cada hora flores, pues esas 4 gotas, no hay problema de sobredosificación, no tengáis ningún tipo de miedo, ¿eh? Siempre y cuando el preparado no tenga mucho coñac, ¿eh? Que hay gente que hace como conservante al agua, se añaden unas gotitas de coñac o glicerina vegetal o coñac, o nada. No, las flores, el botellín de flores de Bach tiene las esencias y agua, ¿no? Sí. ¿Y agua de mar puede conservar también? Sí, lo que pasa es que el agua de mar, si se añade, como hay terapeutas que añaden agua de mar como conservante al agua, recordar no poner mucha agua de mar porque es muy salada. 1/3 como mucho de los muchos. Y Vale, puede rechazarla al animal el agua de mar. Pero hay claro. animales que no rechacen, ¿no? Tampoco el agua de mar. Pero bueno, si sabemos que un preparado de flores de Bach dura 17 o 20 días, 4 gotas, 6-7 veces al día, las matemáticas no fallan, de 17 a 20 días. Aquella clienta que me dice a los 3 meses, no le funcionan las flores. No, es que lleva 3 meses, que no las da. No. Ay, es que se me olvidan, es que tal. No, es terapia vibracional. Recordatorios a nivel vibracional. Recordar que un animal miedoso vibra en una frecuencia determinada cuando tiene miedo, y la flor de Bach lo que va a intentar es equilibrarlo. Por lo tanto, hay que dárselas. No, ay, me olvido de las flores. No son medicamentos, son principios vibracionales. Por lo tanto, hay que darles las flores, ¿no? Y entonces, en 17 días, 18 días que dura un frasco gotero de 30 mililitros con flores de Bach, no da tiempo a estropearse el agua. Por lo tanto, tampoco os preocupéis mucho por el conservante. No es ponerlo al sol, dejar en un lugar seco las flores, en la cocina, que no le toque el sol, en un armario, no en la nevera. Se recomienda no en la nevera y ya está. ¿Vale? Por lo tanto, no os preocupéis. Mira, Natalia también pregunta si hay alguna planta o flor de interior o balcón que se pueda tener y que su aroma sea beneficio para el perro en general. Bueno, en realidad tiene que ver, pero no tiene que ver con lo que estamos hablando. Yo, dentro de mi especialidad, en realidad se llama zoofarmacognosis, que zoo es animal, farma es medicación, medicamento, y cognosis es conocimiento, y es
la capacidad innata que tienen los animales de escoger lo que necesitan. Entonces allí entran plantas, semillas, raíces, algas, arcillas. He tenido perros que me han pedido que les pusiera para alergia arcilla verde y ves que te marcan la arcilla y te marcan el sitio. O sea, la zoofarmacognosis es muy amplia. Yo me especializo más en el tema de salud mental a través de los aceites esenciales y como ese acompañamiento emocional. Pero sí que es cierto que hay una parte, esta de las plantas, que pues yo creo, no sé, las personas que nos dedicamos a las cosas naturales, yo al menos soy muy marihierbas y encima, habiendo estudiado pues la zoofarmacognosis, todo lo que tengo en mi casa, todas las plantas que tengo son para que los perros se las puedan comer. Incluso cuando tuve una época que hacía canguros, me daba la risa porque los perros que venían ya estresados enseguida se me comían la hierba luisa, el otro se me restregaba por la menta la cabeza, estoy estresado, o por la lavanda, entonces la melisa me la dejaban podada, entonces, Acababas pues bueno, tomando tus aceites esenciales ya, para relajarte. sí, exacto. Entonces, pues bueno, aparte de los aceites esenciales, puedes tener plantas en casa, lo que pasa es que a veces pues las tienes y no las utilizan. Como el romero. El romero también para el estrés va muy bien, no a todos los perros, me ha funcionado, por ejemplo, en perros que son más adolescentes, pero bueno, en general es un buen tónico para equilibrar el romero y delante de mi casa tengo unas matas de romero y el perro que os he comentado antes, el abuelito, que era un gran maestro, que me hacía aprender todas las plantas porque cada vez que se comía una rara que yo no entendía, ya estudiaba. Hasta se comió la citronela una vez que no entendía, en plan, que tiene mosquitos, pues solo sabían los mosquitos. Y no, la citronela también es para las náuseas provocadas por la tensión cervical, que él tenía mucha, bueno, en fin. Y el romero, cuando él estaba estresado, iba y se restregaba con la planta de romero de la acera de enfrente. Entonces, pues todas las plantas que nos podemos comer nosotras, los puedes tener en casa. Y ya no es que esté toda la casa oliendo a lavanda, sino que el aroma es sutil, pero ellos sí que cuando la necesitan restregan su cabeza o se la comen. No trabaja a nivel que un aceite esencial ni que una flor de Bach. Son diferentes, son más físicos, pues si tiene náuseas o es como, pues me voy a hacer una infusión o a tomar una valeriana o algo así, pues sería algo así, ¿no? Como si pones, sí, un aceite esencial de lavanda, que es, para mí es como el rescue, ¿no? Que es como una tirita, algo así para el momento. Pero bueno, eso, todas las plantas que nosotros comemos. Gracias, Mónica. Antes has comentado alguna esencia, ¿no? Para contemplando siempre que cada individuo es un mundo, como en los aceites esenciales, en Bach también pueden haber esencias, flores que que sí o sí se han de poner en la verbena, en la Reveille de San Juan, en fuegos artificiales, celebraciones pirotécnicas en general. Son 3 flores que estas tienen que formar parte de una fórmula, aparte de cómo es el perro, cómo es y su situación, ¿no? Pero la que no nos podemos olvidar es Rock Rose, se escribe Rock Rose, es el eriantemo. Esta es la flor que gestiona el pánico, os la pongo aquí en el chat. Rock Rose es la principal. Es el pánico, el terror, la paralización. Esta la tenéis que tener en cuenta. ¿Rosa de Jara es lo mismo que Rock Rose? Sí. Cuando has dicho antes paralización y fobia de nivel ya alto, ¿no? Rock Rose sería fobia de nivel alto. Y en cambio Mimulus sería el miedo. No es lo mismo el miedo, que el miedo lo vemos en individuos tímidos, inseguros, que pueden tener o no ansiedad anticipatoria y no por separación, que entonces ya es la dependencia y es otra flor, es el brezo. Pero Mimulus es la timidez, el miedo, la inseguridad, ¿de acuerdo? Serían las palabras más claves. Pero no es lo mismo el miedo que el pánico. El pánico ya sería Rock Rose y en el mundo animal el pánico sería la fobia. Ha subido de nivel. No es un animal tímido, no, es que el animal tímido se ha bloqueado con la exposición del petardos, ¿eh?
Decimos aquí que el animal que tiene miedo, mimulus, miedo asociativo, miedo al ruido, miedo a los hombres porque le ha pegado un hombre, miedo a lo que sea, ¿no? Ha subido un escalón que se llama paralización, bloqueo, terror, y eso se llama rock rose. Y esas son necesarias. Es la trilogía que trabajamos sí o sí, aparte de el carácter del animal y demás. Y después, evidentemente, no nos podemos olvidar ya de la estrella de Belén, que es el shock. Pensar que el ruido, no solo la intensidad del ruido, sino también la procedencia. No conocen la procedencia y para ellos es como si nosotros vamos en un avión y hay turbulencias de nivel alto, que no sabemos qué va a pasar, nos va la vida. Y ellos, este Rock Rose y esa estrella de Belén es el shock, es el trauma, el impacto. Y claro, estas flores son necesarias, pero muy necesarias, son la base, ¿eh? Después ya añadiremos otras flores en función del carácter, en función del carácter del animal que nos veamos, ¿no? Dependiente, controlador, es un tímido, asustadizo, que nos iría bien Mimulus porque es la flor para ellos. Sumiso, etcétera, 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 ¿eh? Y bien, entonces a partir de ahí armaremos una fórmula con 6 o 7 flores máxima, ¿eh? Si se le quiere poner el famoso rescue, os lo ponéis de apoyo. Nunca creí que diría esto en la vida, pero bueno, aquí tenéis el famoso rescate que puede ser de apoyo, ¿eh? Que es quien os haga una fórmula con flores de Bach. El rescate siempre se añade el doble en el preparado para esa persona o animal, siempre el doble, ¿eh? Siempre se añade el doble. Es la única flor que, como es una fórmula, no es una flor, es una fórmula de 5 flores. Cuando hacemos un preparado con flores de Bach, pues añadimos el doble de gotas que no las otras flores. ¿De acuerdo? Muy bien. Por aquí dicen que yo soy mucho de infusiones. ¿Los perros también beben o les gustan las infusiones? Yo en esto no lo sé. Yo sé. Hay bibliografía de cómo darles infusiones a los perros, pues si están mal de la barriga, si no sé qué, pero como yo tengo las plantas en casa, pues hasta la manzanilla le puedes ofrecer la planta en seco y si la quiere se la come. Si el perro tiene mal la barriga, pues puede comer manzanilla, eneldo, hinojo, o sea, te puede comer cualquier planta que tengas seca y si tienes fresca, pues ya estupendo. Pero sí, las plantas actúan como más a nivel físico. A nivel físico, las flores de Bach y los aceites también pueden actuar, pero en este caso estamos hablando como más a nivel emocional y energético, ¿no? Pero sí, pueden tomar infusiones. Lo único que hay que saber porque al final no deja de tener una parte química y, por ejemplo, una manzanilla no solo es digestiva, que ayuda en el estómago, sino que estimula el hígado y estimula otro tipo de reacciones. Entonces, si no sabes cómo está tu perro, pues puedes causar más mal que bien, ¿no? Entonces, hay que documentarse primero. Muy bien. Después es curioso que a mí me ha ocurrido que, evidentemente, no es como los aceites esenciales que eligen las flores, ¿no? Y en la propia naturaleza ellos eligen para purgarse y para aquí y para allá. Y dices, pero bueno, ¿cómo puede ser esto, no? En las esencias florales no ocurre, pero sí lo que nos ha pasado es que el cliente nos refiere que cuando ya va a abrir el frasco, ya se sienta, ¿no? Y ya algunos están contentos, ¿no? Notan que les va bien, ¿no? Algunos, no todos los animales, pero hemos tenido casos en que nos ha contado esto el cliente, ¿no? Primeramente, lo primero que has de decir es si viene condicionado esta flor de Bach por un trocito de chuche, ¿no? Dice, bueno, mejor. Y no le doy nada, simplemente es con las flores, le doy las flores, yo no le doy, no lo refuerzo con algo positivo, ¿no? Que a veces se hace, ¿no? Se refuerza la toma de flores con una caricia, con
con un trocito de chuche y demás, ¿no? Pero no, a veces pues ellos también se sienten bien, ¿no? Con las flores y se sientan. Ya ven al cliente, ¿no? Que derrosca el frasco gotero y ya viene y se sienta. Ha pasado poco, pero curioso también, ¿no? Ujú. Muy bien. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta más? No hay ninguna pregunta más. Para Mónica o para mí. No. Ya nos vamos a cenar. El que cene, claro, los que hacemos el ayuno intermitente, no. Os lo aconsejo, va muy bien. Yo también hago ayuno intermitente, mira. Os lo aconsejo. Antes, no sé si ha sido, no sé si ha sido Natalia que ha comentado que quería aprender. Comentaros que Enric tiene formaciones, que tiene el aula de Bach, ¿no? Sí, tenemos el aula de Bach en Barcelona, también está online y hacemos formación tanto en personas como animales. El curso de animales es de 20-22 horas y el de personas ya es más serio, ya es un año casi, ya es un año de formación. Sí, un sábado al mes en nuestra aula, el curso de flores de Bach para personas. Y Mónica también escuchaba que ahora habías lanzado un curso también. Sí, he hecho un programa de 5 cursos que duran unas 3 horas cada curso y empiezo el día 12 de julio, que será el de miedos e inseguridades. Y a partir de allí pues va a haber otro que es para el estrés, otro que es para los shocks y los traumas y otro que es para dolor, o sea, para temas más físicos, dolor, digestivos, que al final todos los que son digestivos también son digestivos a nivel emocional, que muchas veces, bueno, va todo relacionado. También sabéis que hay muchos perros que somatizan el estrés en sistema digestivo o bien con reflujo o dificultad para digerir a nivel estomacal o bien con diarreas, ¿no? Y pues esto, los perros que escogen para digerir emociones, que además los suelo mostrar al final de la sesión para como cerrar un poquito todo lo que ha ido saliendo. Pues bueno, pues esto, hay una formación que empieza el día 12 de miedos y inseguridades y a partir de ahí van a salir otras. Y estoy preparando otra también de cuidados y de perro geriátrico. Preguntan por aquí, Mónica, si nuestros cursos de animales es en gatos o únicamente en perros. Yo en el mío es en gatos, perros y aplicable a personas. ¿Por qué? Porque el que impartimos mi mujer y yo de flores de Bach aplicada a animales, explicamos los conflictos y los conflictos biológicos desde la descodificación biológica, amenaza de territorio, pérdida de territorio, el conflicto que afecta a pulmón, que afecta a la ansiedad por los alimentos y todo eso es aplicable perros, gatos y personas porque es lo mismo, desde la descodificación biológica es el mismo conflicto. Después ya explicamos problemas de conducta más aplicables en perros, en gatos sale alguna cosa, pero en cuanto al peso pesado de las enfermedades, descodificación biológica en animales que hay detrás de los conflictos, es en todos los seres, es en mamíferos humanos y mamíferos animales. Y el tuyo me imagino que también, ¿no, Mónica? Perros, gatos. No, el mío es más para perros. Más para perros. Sí, porque los gatos también escogen aceites esenciales, pero les falta una enzima hepática que pueden llegar a ser tóxicos para ellos. Ostras. Entonces, como yo en comportamiento, en osteopatía, en casi todo me he especializado en perros, pues prefiero no meterme en el tema gatos. Y en cuanto a personas, sí que las personas es muy importante el papel que juegan en relación al perro, porque incluso ayer hablaba con Paula, que hablamos sobre la muerte y el acompañamiento a los animales y a la persona. Llega a pasar que el perro, si la persona tiene mucho miedo de que el perro se muera, y los perros no tienen miedo a morir, el perro
escoge aceites para la anticipación a algo negativo, como algo terrible que va a pasar, pero no saben qué es. Y a la que pues trabajo con la persona, hacemos una meditación con la niña interior, como se enraiza, controlamos, le damos herramientas a este miedo tan angustioso, ¿no? De qué pasará, de qué voy a estar sin ti. Cuando la persona consigue centrarse, enraizarse, los perros ya nos cogen ese aceite esencial. Entonces, esto es una muestra de cómo también las personas, nuestra energía, nuestros pensamientos, muchas veces influyen en el perro. Entonces, trabajo, o sea, los cursos son para que la persona trabaje, mira la mía, me está avisando, para que las personas trabajen con los perros, pero hay una parte también de revisión, de autorrevisión de las personas y de, Mm. pues esto, Sí, de poder coger herramientas para autogestionarnos, ¿no? es importante, También incluso porque cuando la persona está estresada y va corriendo por la casa, que no es consciente de que está haciendo esto, el perro este desgaste de energía no lo concibe y entonces le estamos mandando una señal de peligro. Entonces, bueno, hay muchas cosas que hay que revisarse, ¿no? después nos dimos cuenta también que el perro absorbe la masa conflictual del entorno. Es decir, son unas almas tan puras y tan nobles que se hacen suyo muchas veces la carga de estrés que está ocurriendo en el domicilio, en el hogar, en la unidad social familiar, ¿no? Y yo me di cuenta hace ya 20 años y le dije a un veterinario, oye, me estoy volviendo loco, que llego a un domicilio, el gato tiene cistitis, que ya lo estás llevando, pero la dueña ahora también, o primero empezó la dueña y después el gato, ¿no? Hostia, si fui, y algún veterinario me dijo, tú estás como una cabra, pero otros me dijeron, Ah, no, 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 puede ser, y ahora se sabe que ellos absorben nuestro estrés, son como esponjas, y por lo tanto muchas veces hemos de tratar el animal y nosotros también tratarnos con esencias, porque en este vínculo animal-persona mejoraremos antes, nosotros y él. o ella, ¿eh? también hay que tener cuidado a veces con esto porque hay personas que les cuesta interpretarlo, que no lo saben si asimilar o digerir o como se diga, y lo que hacen es culpabilizarse de yo he matado a mi animal o está enfermo por mi culpa. Yo desde mis vivencias, desde lo que he aprendido y también desde lo que he estudiado, sí que es cierto que a veces su vibración se va a la nuestra, pero a veces también un animal depende de qué le ocurra, su intensidad, a veces nosotros también podemos ir hacia allí y también cada uno lleva sus mochilas, a veces es herencia genética, es árbol, es transgeneracional y no siempre es que nos estamos cargando al animal, bueno, al menos Mm. desde lo que veo, ¿no? Porque luego hay muchas culpabilidades y yo lo llamaría más responsabilidad, pero no siempre se puede, es No, esto, pero no, claro que sí, y menos hay alguien. que tomar conciencia, pero no culpabilizarse. No, pero sí tener al menos el que trabaja en este proceso terapéutico que le han encargado, ¿no? Oye, mira, ayúdanos al animal, a mí, evidentemente que entra al tacto. No vamos, no, te lo has cargado, no. Pero tenemos un mapa ya para nosotros en nuestra anamnesis, en nuestra libreta. Porque yo me acuerdo que vino una mujer para su retriever, su perrito, y presentaba un problema en la dermis y en la epidermis. Por lo tanto, la epidermis, la capa más externa, hay un conflicto que tiene que ver en descodificación biológica, un conflicto te necesito más cerca o más lejos, un conflicto de separación. O te necesito más cerca, mucha población en el mundo del gato en pandemia, por ejemplo, y tenían muchas patologías en la piel, o te necesito más cerca de mi base segura, y aparecen eczemas y demás. Y la capa interna de la piel, la dermis,
tiene que ver con un conflicto de agresión. Y yo me acuerdo que, evidentemente, como dice Mónica, seguir contacto y no decir, no, lo has matado tú, no, no. Yo me lo guardo todo en mis apuntes y empiezo pues a trabajar y a dar las flores correspondientes. Evidentemente, si son nervios, Mónica, voy a decir, Sí, iría claro. que ustedes se tranquilizaran y tal, y porque esto lo notan ellos y vas contacto también, ¿no? Pero esta mujer dice, le dije, ostras, es que presenta dos patologías en la piel que esta mujer no me dijo nada, pero salió de su casa corriendo por violencia de género. Y yo, como vi la patología en dermis y en epidermis, pues se me capté o se me ocurrió decirle irónicamente, madre mía, que has tenido que salir corriendo de una casa porque pues, se quedó blanca. Dice, ¿cómo lo sabe? Digo, no, no, era broma, es que al tener un conflicto, su piel, al ser la dermis, conflicto de agresión, y epidermis, te necesito más cerca, base segura, pues su perro lo que necesitaba era estar más cerca porque tenía miedo, pasó también el miedo ella y el perro. Y hubo un conflicto de agresión que puede también traducirse en no sentirme protegido, no sentirme, ¿no? Y demás, ¿no? Y esto te da información para cuando se trabaja Mm, con el tutor, que ahora se llama tutor, pues tienes más información, ¿no? Siempre, claro. evidentemente, como dice Mónica, con contacto, ¿no? Contacto y con inteligencia emocional de decir, bueno, yo esta mujer que acaba de pasar esto, no voy a, porque también es una hipótesis, también a lo mejor no es que haya sido así, a lo mejor se ha enfermado por otras historias, ¿no? Transgeneracionales, como decías, o otras historias, ¿no? Entonces vas contacto, pero al menos para nosotros es un mapa muy válido, muy válido. Muy Ujú. bien, Muy bien. pues nada, Pues yo gracias, creo, no sé si hay gracias alguna a pregunta todas más. por vuestra Ya está. participación, Muy bien. gracias Mónica, Pues muchas gracias a todos por estar. Gracias, Enrique, por, por la invitación también y por compartir este rato conmigo, bueno, con nosotros. Y nada, que paséis una buena verbena. Venga, nada, un abrazo. chao.